que tiene que ver con la bolilla 8, son algunas propiedades especiales. Temas en particular. Ustedes van a rendir oral, ¿no? Con lo cual, este examen oral habitualmente arranca con un tema, no sé cómo le han dicho que lo van a rendir, pero entiendo que ustedes van a elegir un tema y a partir de ahí nosotros empezaremos a consultar o a preguntar. ¿Esto es así? Le han dicho Sí, que profe. Sí, sí, es Sí, así. es así. voy a subirle el volumen porque lo escucho muy bajo. Bien, cualquier cosa, no me escriban por chat, sino que me interrumpen, porque por ahí yo voy concentrado y no estoy mirando si me están escribiendo por chat o demás. Entonces cualquier cosa me interrumpan. Bueno, lo que les decía, en principio va a ser así el examen, con lo cual no recuerdo un caso donde alguien haya elegido para rendir propiedad de aguas. Así que entiendo que de los 40 y pico de alumnos que están acá en este momento, si alguien elige propiedad de aguas, es prácticamente un extraterrestre y estaría generando un antecedente jurisprudencial importante dentro del alumnado de la Facultad de Derecho. Pero, esto no quiere decir que no se evalúe propiedad de agua. Y por eso lo voy a dar también, ¿no? No solamente por la importancia que pueda tener el tema, sino porque, si bien ustedes arrancan con un tema, nosotros podríamos preguntar, a ver, hábleme un poco del régimen de agua. O hábleme un poco de lo que es la propiedad indígena, un tema recontra interesante, muy, pero muy actual, y seguramente lo ven en derechos, lo ven en constitucional. O el régimen de marcas o el de propiedad intelectual, ¿no? Que son por ahí temas que vemos en derechos reales, pero también que ven por ahí en otras materias, ¿no? En otras materias. Entonces, yo acá con estos 4 temas que yo les mencioné, son algunos de los temas, no algunos, son los 4 temas que hoy vamos a tocar en la clase de hoy. Sobre todo para que ustedes manejan conceptos básicos. Con estos conceptos que ustedes pueden agarrar, y más alguna lectura del articulado, estarían bien. No son temas donde nosotros profundicemos demasiado, pero bueno, que sí claramente tienen que saberlos, ¿no? Para que ustedes estén mejor preparados en el examen que arranca la semana que viene. Para los que no me conocen, porque por ahí los chicos de la Comisión 3, los alumnos y alumnas de la Comisión 3 me conocen, el resto no, yo soy el doctor Daniel Núñez, soy docente de Derechos Reales de la comisión pertenezco, ayudante de primera de la Comisión número 3. Como para que puedan tomar nota de quién dio esta clase sobre estos temas marcianos. Bueno, vamos a arrancar entonces con el régimen de aguas. Con el régimen de aguas. ¿Qué podemos decir sobre este régimen? ¿Qué podemos charlar? Bueno, en principio es que lo que podríamos decir es que este sistema ha ido sufriendo algunas modificaciones a lo largo de su historia, modificaciones que no solamente vamos a encontrar en el Código Civil, sino que también tienen una raíz constitucional. Porque el régimen de aguas claramente es algo que está determinado por el derecho privado, pero también por el derecho público. Y depende de lo que estemos hablando con respecto al régimen de aguas, es si vamos a aplicar la legislación del Código Civil, la poco o mucho que haya, o vamos a aplicar derecho administrativo. Entonces, nosotros tenemos que entender que tras la reforma constitucional del año 94, se incorporan 2 temáticas fundamentales para el análisis de esta problemática. En primer lugar, el artículo 124,
que se declara el dominio originario provincial, de todos los recursos naturales. Esto es interesantísimo, no solamente por el agua, sino por otros recursos naturales. En ese entonces, por ahí los más grandes nos acordamos, estaba muy pensado en lo que eran los yacimientos petrolíferos. Por eso pasamos a tener provincias que tenían algunas dificultades económicas a tener provincias mucho más ricas desde el recurso natural. Porque hoy tenemos provincias como Neuquén, Río Negro, Chubut, que por sus recursos naturales, particularmente petrolíferos, son provincias muy ricas, ¿no? En este sentido, y tienen grandes ingresos. Bueno, entonces, a partir del artículo 124 de la Reforma Constitucional del 94, se declara que los recursos naturales son de dominio, fíjense la palabra bien nuestra del derecho privado, del dominio originario de las provincias. Esto es el dominio efectivo y la toma de decisiones sobre el recurso, lo cual no es poco. La regulación de los usos, el otorgamiento de concesiones y permisos, y también en materia administrativa el poder de policía, la posibilidad de sancionar o disponer determinadas regulaciones al respecto. Y en segundo lugar, otra de las grandes incorporaciones que tienen la problemática en el año 1994 es la potestad de la Nación de dictar normas de presupuestos mínimos de protección ambiental que surgen del artículo 41, recuerden, el artículo que básicamente refiere a medio ambiente, el artículo 41 de la Constitución Nacional, teniendo las provincias en estos casos la posibilidad no de apartarse, sino de complementar estas normativas. Es decir, la Nación dicta los presupuestos mínimos indispensables en materia ambiental y las provincias complementan estas legislaciones. Siguiendo con el marco normativo, en el año 2002 se sanciona la ley 25.588, que es el régimen de gestión de aguas. Régimen de gestión de aguas, ley 25.688. Cualquier cosa, insisto con lo mismo, me interrumpen, hablan, no hay problema. Que prevé esta ley presupuestos mínimos ambientales para la preservación de las aguas, su aprovechamiento y su uso racional. Fíjense, la ley 25.688 prevé presupuestos mínimos ambientales para la preservación de las aguas, su aprovechamiento y su uso racional. ¿Qué pasaba con nuestra legislación de fondo, es decir, nuestro Código Civil, el velezano? Bueno, también este código decidió sobre el dominio de las aguas al tratar el régimen de las cosas, haciendo hincapié en un sistema amplio de propiedad privada individual. De esta manera, el código determinó que las aguas que formaban parte del dominio del propietario del fondo, las aguas que formaban parte del dominio del propietario del fondo, con excepción de aquellos cuerpos de agua considerados estratégicos, que podían ser declarados de dominio público, esas aguas entonces que estaban en el dominio del propietario del fondo eran de propiedad privada. Hubo una modificación dada por una ley ya legendaria, la 17711 del Código. Discúlpame, ¿sí? Discúlpame, Nicolás, ¿cuáles eran las aguas declaradas estratégicos? ¿Había algún, no sé si podía explicar esto de estratégicos? Sí, muchas veces, a ver, esto se da con los lagos del sur, esto se puede dar con los esteros, con las aguas o los humedales que hay en las provincias de Corrientes y Misiones. Esos, muchas veces puede haber un espejo de agua que está dentro de un territorio de las 3.000 o 300.000 hectáreas de un propietario,
pero que por más que esté dentro de eso, de ese territorio, de esa propiedad, el Estado Nacional determina, y seguramente por una ley especial, que ese espejo de agua, sea cual fuere, es de dominio público, porque al Estado le interesa de que eso pertenezca al Estado Nacional. Generalmente, digo, es raro encontrarlo, lo que pasa es que piensen ustedes que muchos de estos lagos, muchas veces estos espejos de agua, estaban en propiedad privada, pero después el Estado, a partir de leyes especiales, fue declarando, por ejemplo, parques nacionales. Entonces tenés el Parque Nacional Nahuel Huapi, donde hay un espejo de agua hiperestratégico para la zona sur, que quizás en algún momento perteneció a un privado y después pertenece al Estado a partir de una ley especial. ¿Se entiende? No lo especifico precisamente con el Nahuel Huapi, pero hay otros como Laguna del Desierto y demás que estaban enclavados en territorios privados. También para los que somos más viejitos nos acordamos las discusiones con Chile particularmente sobre algunas de estas lagunas y lagos que por ahí hasta eran limítrofes. ¿Te quedó claro entonces, Nicolás? Sí, perfecto, gracias, Daniel. Bien. Bueno, entonces, les decía, otra reforma que hay es la de la 17711, donde se intentó limitar el derecho de propiedad extendido sobre las aguas, declarando el dominio público de aquellas susceptibles de satisfacer un interés general, como las aguas subterráneas, por ejemplo. Si estas aguas subterráneas satisfacen un bien general, que puede ser, por ejemplo, que sea el agua potable de una población, por más que corran por debajo de un fondo de propiedad privada, la 17711 determinó un sistema que esas aguas pertenecían al dominio público. Entonces, con la reforma de la 17711, el régimen de agua quedó establecido en el Código Civil y Comercial de la siguiente manera, que acá lo voy a resumir. En primer lugar, quieren poner inciso A, 1, punto, como quieran, aguas de dominio público. Bueno, ¿cuáles eran las aguas de dominio público? Ya sea federal o provincial, según donde se encuentren. Era el mar territorial, los mares interiores, los ríos y sus cauces, las aguas que corren por cauces naturales, las aguas subterráneas sin perjuicio de que se regulaba el derecho de propiedad del propietario del fondo, ¿no? Los lagos navegables. Esto estaban en los artículos 2339 y 2340. 2339 y 2340. ¿Cuáles eran las aguas de dominio privado o de los particulares? Eran los lagos no navegables, 2349, las aguas de vertientes que nacen y mueren dentro de una misma heredad, las aguas de una vertiente que nace y que muere en una misma heredad, artículo 2350, las aguas pluviales que caen en terrenos privados. ¿A qué me refiero con aguas pluviales? ¿Las aguas de dónde surgen esas aguas pluviales? ¿La lluvia? De la lluvia, muy bien. Parece una pregunta tonta, pero no todos a veces lo identifican. Las aguas pluviales son las aguas que caen de la lluvia. Bueno, entonces esas aguas pluviales que caen en un terreno privado pertenecen al dueño del terreno. Las aguas que surgen en terrenos particulares, mientras no se constituyan en un curso de agua por cauce natural, esa también, eran aguas de dominio privado. Y finalmente, fíjense, tenemos aguas de dominio público, aguas de dominio privado, y finalmente tenemos aguas susceptibles de apropiación privada, que son aquellas aguas pluviales que caen en lugares públicos o que corran por lugares públicos sin que los vecinos puedan alegar ningún derecho adquirido. 2636 del viejo Código Civil de Vélez.
Este era el régimen que teníamos hasta la sanción del nuevo Código Civil y Comercial del año 2015, donde deja de lado la tendencia de publicidad de todas las aguas, mantiene el sistema mixto de propiedad, es decir, de propiedad privada y de propiedad pública, incluyendo algunas modificaciones que tienden a ampliar la clasificación de bienes que contiene el dominio público, en ese sentido, pero sin descartar la categoría privada, que en este código, más que privado, se va a llamar agua de los particulares. Fíjense la conceptualización. Ya no hablamos de aguas de dominio público o de dominio privado, sino que en el código nuevo se habla de agua de los particulares. ¿Cuál es el artículo a tener en cuenta en el Código Civil y Comercial actual? El 239 del Código actual. En esta materia, permiso que agarro el código, 2 minutos para leer. Dice, las aguas que surgen, agua de los particulares, fíjense el 239. Las aguas que surgen de los terrenos de los particulares pertenecen a sus dueños, quienes pueden usar libremente de ellas, siempre que no formen cauce natural. Las aguas de los particulares quedan sujetas al control y a las restricciones que en interés público establecen la autoridad de la aplicación, es decir, nadie puede hacer con las aguas lo que se le antoje, claramente es esta la idea. Hay un control jurisdiccional, porque obviamente el uso de agua tiene que ser un uso racional. Nadie puede usar de aguas privadas en perjuicio de terceros ni en mayor medida de sus derechos. Fíjense, sigue con esta idea de uso racional. Pertenecen al dominio público si constituyen cursos de aguas por cauces naturales. Los particulares no deben alterar esos cursos de agua. Bueno, ustedes si vieron el tema de aluvión y abulsión, los de mi comisión lo vieron, pero los otros, por si no lo han visto, que se habla con la intervención que se puede hacer sobre los cauces de río. Bueno, este 239 repite esta idea de que no se puede hacer ningún tipo de intervención. El uso por cualquier título de aguas públicas u obras construidas para utilidad o comodidad común no les hace perder el carácter de bienes públicos del Estado, inalienables e imprescriptibles. El hecho de correr los cursos de aguas por terrenos inferiores no da a los dueños de estos derecho alguno. Este es un artículo que es interesante tenerlo presente, porque es el que nos da la idea de lo que son las aguas de los particulares. Este Código Civil Comercial, les decía, enumera en el artículo 235 los bienes de dominio público, y en esto agrega los glaciares, al ambiente pluriglacial, los estuarios, y deja de lado otros cuerpos de agua como pueden ser humedales o los esteros. Otros cuerpos de agua que pueden ser los humedales y los esteros. ¿Conocen algún humedal en Mar del Plata? En Mar del Plata. ¿Ninguno? ¿Ningún humedal conocen? ¿El Sierra de los Padres? Sierra de los Padres, ¿dónde? La parte de la Laguna de los Padres. Bueno, la laguna podría ser considerada un humedal. Muy bien, sí, sí. ¿La laguna de Mogotes? ¿Belén, dijiste? Sí, esa laguna que hay en Mogotes, que es como una especie... La laguna de Mogotes son otros humedales, la reserva de Mogotes. Bueno, fíjense que eso muchas veces queda al arbitrio de los municipios o de las provincias, la determinación de si son públicos o si son particulares. En estos casos, todos los casos que mencionamos, tanto los que mencionó Daniela como los que menciona ahora Belén, son de dominio público, pertenecen al Estado municipal, y es interesante tenerlo presente. Bien, el artículo 238 define los bienes de los particulares como aquellos bienes que son del Estado Nacional, provincial, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de los estados municipales.
entendiendo entonces que todos aquellos cuerpos de agua no tratados por el nuevo código, como los antes mencionados, como los esteros o los humedales, quedan clasificados como bienes privados, quedando en manos de los particulares, siempre y cuando no se diga lo contrario, ¿no? No haya una ley que disponga lo contrario. En esta idea de el uso de la determinación estratégica si un espejo de agua debe pertenecer al Estado o no. Esto es en cuanto al régimen de aguas de dominio público y de dominio privado. Hay limitaciones al dominio de las aguas. El Código Civil claramente los establece. Fíjense que ustedes seguramente ya a esta altura han visto límites y restricciones al dominio, que surgen, entre otros, a partir del artículo 1970. Este artículo 1970, que dice que las limitaciones impuestas al dominio privado en el interés público quedan regidas por el derecho administrativo, ¿no? Es claro el código en ese sentido. Con lo cual, muchas limitaciones dadas en el uso de las aguas tienen como objetivo el interés público, por lo tanto es el derecho administrativo, el derecho público, el que determina las normas de policía. ¿Está claro esta situación? Bien, ahora, eso es cuanto a cómo manejarse con los cursos de aguas, pero bueno, tenemos aguas pluviales, tenemos espejos de agua que puede salir, que ser de una propiedad privada. Bueno, algunas cosas el código dice, particularmente en el artículo 1975, sobre los obstáculos al curso de las aguas, regula que los dueños de los inmuebles linderos a un cauce no pueden realizar ninguna obra que altere el curso natural de las aguas o modifique su dirección o velocidad, a menos que sea meramente defensiva. Es decir, la única obra que podés hacer es para defenderte del avance del agua, pero no para sacar un provecho. Y agrega el código en este sentido que si alguno de ellos resulta perjudicado por los trabajos de un ribereño o de un tercero, puede remover el obstáculo, construir obras defensivas, reclamar o reparar, obviamente, digo, lo destruido, y también reclamar la indemnización de los daños y perjuicios que pueda haber sufrido. Entonces, tengan presente este artículo, 1975, el 1976, que hay una modificación sustancial con respecto al régimen de aguas de Vélez Arfiel, que regula la recepción del agua que se desplace desde otro fondo. Los requisitos para la recepción son que el agua que se recibe no haya sido degradada, y que no hubiera interferencia del hombre en su desplazamiento, es decir, que nadie haga nada para recibir ese agua, sino que se dé de forma natural. También regula que puede derivarse el agua extraída artificialmente, probando que no causen perjuicios a los inmuebles de las donde se recibe. Yo puedo hacer algo para recibir el agua, siempre y cuando no cause un perjuicio al inmueble de donde surge ese agua. Esa última parte, discúlpame, ¿cómo? de vuelta yo, discúlpame. Esa última parte respecto al 1976, cuando dice de que puede derivar el agua extraída artificialmente a otros inmuebles sin causarle un perjuicio, el agua, arenas o piedras. ¿Cómo sería? ¿Yo puedo darle lo que recibo, se lo puedo devolver al otro inmueble? Pero ahí sí o sí le estaría generando un perjuicio. Depende. A ver, en esto siempre tengamos en cuenta lo siguiente, que son situaciones de hecho. Entonces, no podemos pensar todas las situaciones. En algunos casos, una misma situación puede generarle un perjuicio a un vecino y en otras hasta un beneficio. Digo, dependerá la situación, el caso, la cantidad de agua, ¿entendés? También digo, dependerá la situación en la que se dé. No podría darte una respuesta terminante al respecto de que siempre se genera un perjuicio o siempre se genera un beneficio
o siempre es algo inocuo, es decir, que no genera ni un perjuicio ni un beneficio. Dame 2 segundos que lo estoy buscando nuevamente el artículo, porque no lo tengo para leer. Lo leemos. Debe recibirse el agua, dice recepción de agua, arena o piedras. Debe recibirse el agua, la arena o las piedras que se desplazan desde otro fondo si no han sido degradadas ni hubo interferencia del hombre en su desplazamiento. Sin embargo, puede derivarse el agua extraída artificialmente, la arena o las piedras que arrastra el agua, si se prueba que no causa perjuicio a los inmuebles que las reciben. Es decir, yo puedo mandarle el agua a otro inmueble, puedo derivarla, como dice, siempre y cuando, por eso digo que son situaciones de hecho, siempre y cuando probemos de que no le causa un perjuicio al que la recibe. Si yo le estoy tirando el agua, esto pasa mucho en los campos, cuando hago canales, cuando se hacen estos supuestos canales clandestinos, que se habla mucho, sobre todo en épocas de inundaciones. Dice, no, se inundó el campo de al lado porque hay un canal clandestino, es decir, el agua que recibía uno de los campos, en vez de recibirla toda, la recibió a través de un canal y cuyo canal la sacó hacia otro campo de tierras inferiores. Y el perjudicado es el campo de las tierras inferiores. Entonces, ¿hay un perjuicio ahí? Sí, por supuesto que hay un perjuicio. Ahora bien, podría pasar que el otro campo también tenga un canal, vamos a poner que esto fuera todo bien autorizado, reglamentado por el organismo provincial, el OPDS es el que regula muchas de estas cuestiones, el organismo provincial que regulara todos estos canales y dijera, no, mirá, todo este agua que viene de una inundación deriva, qué sé yo, en el canal 5 que cruza la ruta 2 y termina en la laguna de Martinica, o en el mar. Entonces, en ese caso no hay perjuicio, y sin embargo, ese agua que viene de forma natural o que es extraída artificialmente y que corre por diferentes puntos no le generó un perjuicio a nadie. ¿Está claro? Perfecto, sí. Bien. Esto es en cuanto al régimen de agua. No hay mucho más. Yo les mencioné, ya les digo, los artículos más importantes, tener bien discriminados entre aguas de dominio público, aguas de los particulares, cuál es la cronología, cuáles son las innovaciones constitucionales que hay al respecto, qué regulaba, cómo se regulaba en el Código Civil Velezanos y su reforma de la 17711 y cómo queda regulado actualmente el régimen. Recuerden, cuando lean aguas, en el Código Civil actual, lean los artículos 235, 236, 237, 38 y particularmente 239. Y además, cuando lean en la parte de derechos reales, lean el 1975 y el 1976. ¿Está claro? Esos son como el marco normativo como para estar más o menos en tema. Insisto con esto, no son temas que habitualmente ustedes van a elegir. Bienvenido, es hermoso el régimen para hablar sobre cuestiones de agua, pero siendo realistas, muy pocos eligen. Es un tema para tenerlo presente por si nos lo preguntan. Bien, ¿qué pasa con la propiedad indígena? ¿Qué pasa con la propiedad indígena? Bueno, un tema de absoluta vigencia, Tiene mucha vigencia, sobre todo a partir de la reforma también constitucional del año 94. Esta reforma constitucional del año 94 tiene innumerables innovaciones. Yo, por mi edad, soy contemporáneo a esa reforma. Entonces, en un momento se criticó mucho la reforma porque siempre se decía, si bien esto es un tema más de constitucional, pero me veo obligado a decirlo, se decía que era una reforma que exclusivamente era para la reelección del presidente de entonces. Y la realidad es que los presidentes pasan y las constituciones, los cuerpos normativos quedan. Y lo que quedó, esta reforma constitucional, esta constitución modificada,
y reordenada es mucho mejor que la Constitución de 1853-1860, como habitualmente se la denomina, ¿no? Ustedes saben de la integración de Capital Federal en 1860 y ese cierre del periodo constitucional de la Constitución del 53. Pero bueno, digo, y entre las cosas novedosas y positivas que tiene esta reforma constitucional, habla sobre qué pasa con la propiedad indígena. ¿Y qué pasa con la propiedad indígena? Es lo que hoy estamos viendo en el sur, ¿no? Estas luchas, estas peleas, donde los pueblos originarios pelean por la propiedad o la ocupación de tierras que ellos dicen tener desde tiempos inmemoriales, y la situación del Estado argentino con respecto a esas propiedades, no solamente del Estado argentino, digo, de los particulares. En algunos casos discuten con el Estado argentino, pero en otros casos discuten con los propietarios de tierra. Con lo cual es un tema de mucha vigencia porque algunos han entendido que hay un nuevo derecho real, que es el derecho real de la propiedad indígena. Sin embargo, este derecho real no está enumerado, ustedes lo habrán leído, no está enumerado dentro de la enumeración de los derechos reales. Hay toda una discusión. Yo voy a dar en este tema, si ustedes después lo quieren leer tranquilos, háganlo, es un muy lindo tema también, muy lindo tema, muy actual, pero voy a mencionar algunos artículos que me parecen importantes. En primer lugar, el artículo 75, inciso 17 de la Constitución Nacional. Que también lo tengo por acá, como para leerlo rápidamente. El 75, ustedes recuerdan, atribuciones del Congreso. Y dentro de esas atribuciones, que ustedes seguramente las deben haber estudiado de memoria ya a esta altura de la carrera, en uno de los artículos, en uno de los incisos, dice que le corresponde al Congreso de la Nación, en el inciso 17, reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos. Pueblos indígenas argentinos, como decía el doctor Jiménez, profesor titular de Derecho Constitucional, dice: la Constitución Nacional del 94 reconoce que en el suelo argentino hay diferentes pueblos, porque habla de los pueblos indígenas argentinos, con lo cual, yo me acuerdo, yo la cursé en el año 97, a 3 años de la reforma constitucional, y decía, esto va a traer conflictos, recuerden, el día de mañana. Bueno, por 15 años, 20 años después, le empezamos a dar la razón al doctor Jiménez. Bueno, decía el artículo: garantizar el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural, reconocer la personería jurídica de sus comunidades y, fíjense, y la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan. Y regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano. Ninguna de ellas será enajenable, transmisible ni susceptible de gravámenes o embargos. Fíjense que hasta les da la propiedad y prácticamente las elimina del comercio, porque dice que no pueden ser, fíjense lo que dice, no pueden ser enajenables, no pueden ser transmisibles, ni susceptibles de gravámenes o embargos estas tierras indígenas. Todo un marco constitucional, toda una caracterización propia de este suelo. El artículo 18 del Código Civil Comercial, también me lo permito leer, dice: derechos y bienes. Derechos de las comunidades indígenas. Las comunidades indígenas reconocidas tienen derecho a la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan y de aquellas otras aptas y suficientes para el desarrollo humano, según lo establezca la ley, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 75, inciso 17 de la Constitución Nacional.
Entonces, el artículo 18 del Código Civil también les reconoce la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan estos pueblos originarios argentinos. Entonces, resumido respecto a esto, comunidad, derechos de las propiedades o derecho de la propiedad indígena. El marco es constitucional, lo da el artículo 75, inciso 17, y lo refuerza el artículo 18. Alguna doctrina ha creído ver en este reconocimiento a partir del 94 la creación de un nuevo derecho real, que es el derecho real de las comunidades indígenas. Sin embargo, nuestro legislador actualmente no lo incorpora en la enumeración del 1885, si no me equivoco, de los derechos reales reconocidos. Recuerden que nosotros nos manejamos por un régimen de números clausus, del régimen de código clausus. Con lo cual, el Código Civil eliminó a la propiedad comunitaria indígena, no digan propiedad indígena, sino propiedad comunitaria indígena, la eliminó de la idea de un derecho real. Esto no quiere decir que en algún momento haya una ley especial que le reconozca este derecho, y yo creo que estamos en un buen momento para ponernos a pensar en esto. Hay unas jornadas nacionales de derecho del año 2013, donde se trabaja sobre estos temas, donde dice que la propiedad comunitaria, fíjense estos conceptos como para tener en cuenta y poder responder. La propiedad comunitaria indígena es una propiedad especial de fuente constitucional. Es una propiedad especial de fuente constitucional. Quizás ese puede ser una buena definición para su naturaleza jurídica, cuya naturaleza real integra, dijeron en esas jornadas, integra una compleja relación multidimensional de pertenencia de esos pueblos con su entorno físico, social y cultural. Dice, esas jornadas también llegaron a la conclusión que se trata de un nuevo derecho real, sin perjuicio de su dimensión cultural. Sujeto con características especiales. El objeto del derecho, de este derecho de la propiedad comunitaria indígena son las tierras que tradicionalmente han ocupado y que adquieran y sean aptas para su desarrollo. Para su desarrollo. Y en cuanto a los caracteres que daban en ese momento, no es una propiedad individual, sino comunitaria, es perpetua, es imprescriptible, es indivisible, es intransmisible, inejecutable, no sujeta a derechos reales de garantía. Fíjense todas las características, las repito. Algunas de las características: es comunitaria, por lo tanto no es individual, es perpetua, es imprescriptible, es decir, no puedo ir yo y ocupar y decir 20 años y me quedo con la tierra, no, porque pertenece a la comunidad indígena, es indivisible, es intransmisible, no la pueden vender, es inejecutable, no puede venir nadie y rematarlas, y no, por lo tanto, tampoco están sujetos a ningún derecho de garantía, con lo cual, si la comunidad indígena necesitara constituir una hipoteca para poder, no constituir una hipoteca, pedir un préstamo y a partir de ese préstamo constituir una hipoteca, no lo podría hacer sobre esas propiedades, porque están exentas del régimen de garantía. Estas son las conclusiones que llegaron a esta jornada. Entonces, resumiendo este tema de la propiedad indígena, artículo 75, inciso 17, artículo 18. Naturaleza jurídica, porque el Código actual no la reconoce como un derecho real, sino es una propiedad comunitaria, y algunos de los caracteres que tiene. Con eso, no mucho más al respecto. ¿Sí? ¿Podría repetir? Sí, Karen.
¿Podría Sí, repetir los caracteres nuevamente? Se me entrecortó, me quedé en perpetua, imprescriptible. indivisible, Sí, intransmisible, inejecutable y no sujeta a derechos de garantía. bien. Muchas Igual, gracias. repito, el artículo 18 te da alguna caracterización también, ¿eh? Claro, sí, sí, Por cuando eso usted lo me los mencioné. decía, sí, intransmisibilidad, inajenable, no pueden Sí. ser Bien, embargables, sí. sí, ¿eh? El artículo 18 da algunas de esas características. ¿Eh? Profesor, ¿tampoco puede ser adquirida por usucapión o sí? No, tampoco. Al no ser No, un... por eso es Claro, imprescriptible. claro, por eso. Al no ser un... Por eso es imprescriptible. Yo, no sé, ustedes, entiendo que estos temas están en Keeper. Si no estuvieran, yo lo podría subir, pero creo que con esto que yo les estoy dando ya van a estar bastante bien. Bien. Régimen de marcas. Régimen de marcas. A ver, ¿qué tenemos que saber sobre esto? ¿Qué tenemos que saber? Lo primero que tenemos que saber sobre el régimen de marcas es la ley que regula, la 22.362. 22.362. Esa es la norma que regula el régimen de marcas. Bien, ¿qué es una marca? ¿Qué es una marca? ¿Qué creen que es una marca? Los escucho. Es un signo distintivo de un producto o de una cosa. Muy bien, sí, efectivamente. Las marcas son un signo distintivo de algo, ¿no? Por el cual los diferentes productores, comerciantes o proveedores de productos o servicios diferencian sus productos o sus servicios ¿en dónde? En el mercado, ¿no? Eso es, en definitiva, una marca, ¿no? Es un signo distintivo de un producto, de un servicio. ¿Mm? La ley, esta que yo les menciono, también nos dice qué signo no es registrable como una marca. ¿Qué signo no es registrable como una marca? Entonces nos va a decir que no es registrable como una marca los nombres, las palabras, signos que constituyan la designación necesaria o habitual del producto o servicio a distinguir, o que sean descriptivos de su naturaleza, función, cualidades u características. Tampoco son signos registrables como marcas, los nombres, palabras, signos y frases publicitarias que hayan pasado al uso general antes de su solicitud de registro, que hayan pasado. A ver, en esto que yo voy diciendo y voy mencionando, ustedes se van a acordar o van a recordar, pero tal marca no representa un producto. Bueno, sí, hay casos donde por ahí la marca habla del producto en sí mismo. Fíjense, yo pienso la mostaza. La gran mayoría de las personas la conoce como Sabora. Y Sabora es la marca. Sabora es la marca. Pero en este caso es al revés. En ese caso es al revés. Digo, primero fue es decir, Sabora registró su marca y eso, el uso popular hizo que hoy a la mostaza se le diga alcanzar, no sé, dame la Sabora. Y sabemos que estamos hablando de la mostaza. Si hubiese sido al revés, es decir, si yo, por ejemplo, vamos a poner a este código, yo hago este código y lo usamos todo como este código, y lo que voy a registrar es la marca código, me van a decir, no, ¿cómo vas a registrar la marca código? ¿Por qué no lo podés registrar? Bueno, porque se trata de un nombre que ha pasado al uso general antes de su registro. O que en realidad estaría primero dentro del primer del ítem. Un nombre que es descriptivo de la naturaleza, de la función, de las cualidades o características que tiene este código. Entonces yo a esto no le puedo decir marca código. Diré que la marca es, qué sé yo,
Esto es Ediciones del País, y esa es la marca, ese es el nombre. ¿Se entiende entonces qué no es registrable? Tampoco es registrable la forma necesaria del producto, el color natural o intrínseco de los productos, la marca idéntica, obviamente, cuando son idénticas o similares a otras registradas, tampoco se puede registrar. En estos juegos de palabras, cuando quieren hacer una marca parecida a la Coca-Cola, entonces le llaman medio parecido. Bueno, eso no es registrable. Ustedes me van a decir, ¿y esta marca que es parecida? Bueno, sí, obviamente debe haber casos muy parecidos y no sé bien por qué se ha dado y en qué contexto y demás. Pero bueno, yo les estoy diciendo que dice la ley. Tampoco son registrables las denominaciones de origen nacionales o extranjeras. Se entiende por denominación de origen el nombre del país, de una región, de un lugar o área geográfica determinados que sirve para designar un producto originario de ellos y cuyas cualidades y características se deben exclusivamente al medio geográfico. Si yo digo la marca champán, no es, puede ser una marca porque viene de un lugar de la campiña francesa. En la Argentina, cuando vos haces referencia a un producto que es de un lugar determinado, vos no podés ponerle como marca a ese producto el lugar de su origen, porque te lo prohíbe la ley. ¿Está claro? Si bien, bueno, hay toda una discusión hoy de instalación de las ciudades, ustedes por ahí habrán escuchado la marca Mar del Plata, pero eso tiene que ver más que nada con la intención de instalar determinadas ciudades en el contexto internacional y particularmente desde el punto de vista del turismo. Profesor, sí, Julieta. Estaba diciendo que no se puede poner como marca del producto el lugar del cual viene. Claro, ¿Eso quiso decir? Claro, pero siempre y cuando, a ver, ustedes habrán visto un montón, qué sé yo, de marcas que hacen referencia a un lugar. Qué sé yo, estoy pensando en alguna ahora que referencia... ¿El agua Sierra de los Padres? Agua Sierra de los Padres, por ejemplo, marca Sierra de los Padres. Alfajores Balcarce. ¿Cómo, La Nicolás? marca Alfajores Balcarce. Alfajores Balcarce, bien, pero fíjense lo que dice la ley. Dice, se entiende por denominación de origen el nombre de un país, de una región, de un lugar o área geográfico determinados que sirve para designar un producto originario de ellos y cuyas cualidades y características se deben exclusivamente al medio geográfico. El agua, el alfajor, no tiene que ver con el medio geográfico si el alfajor se hace en Balcarce o se hace en la ciudad vecina de Los Pinos o se hace en Necochea o se hace en Mar del Plata. Le ponen Balcarce porque ahí lo hicieron y crearon esa marca Balcarce. ¿En Gesell hubo marca, la marca Gesell? ¿Cómo? Con el logo. En Villa Gesell hubo marca Gesell, de turismo. Claro, pero eso es otra diferencia, pero eso no son marcas comerciales. Por no, eso bueno, pero turística. No sé si será lo mismo, pero... No, es diferente, pero por es eso turística. te decía, no son marcas comerciales y no designan un producto en sí, en particular. Bien, también se considera denominación de origen la que se refiere a un área geográfica determinada para los fines de ciertos productos. Insisto con esto, vamos a encontrar miles de ejemplos donde nos preguntemos, pero esto no tiene una denominación de origen o no. A ver, a mí lo que me importa de marcas particularmente, a ver, voy a entrar dos... Lo que me preocupa, lo que me interesa de marcas, que ustedes tengan bien individualizado qué es una marca y qué no se puede registrar como marca. Las marcas van a darse cuenta que hay denominativas, que hay figurativas, que hay mixtas, que hay tridimensionales, que hay sonoras, que hay de movimientos, hay olfativas, hay marcas de diferentes tipos. Y lo importante es saber que el registro de marca, el titular, la
Es decir, ¿cuál es la importancia de registrar una marca? Bueno, es esto, que me da la propiedad y el uso exclusivo de la misma. ¿Dónde lo registro? Lo registro en el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial. Instituto Nacional de la Propiedad Industrial. Con lo cual, si a mí me da la propiedad y el uso exclusivo, me permite ejercer todas las defensas necesarias para impedir que terceros, sin mi autorización, comercialicen productos idénticos con la misma marca o utilizando una denominación tan similar que pueda inducir a error o a confusión. También, obviamente, el registro me va a proteger contra imitaciones parciales, ya sea de nombres, palabras, signos, frases publicitarias, y además el titular de la marca puede autorizar su uso por terceros mediante contratos de licencia. Los contratos de licencia es que yo te autorizo a vos en forma exclusiva o no, para que vos puedas comercializar, vender total o parcialmente los productos de mi marca. A ver, voy a mirar dos cositas de la ley, como para no perderme cosas importantes, que me parece importante, que ustedes tienen que saber primero. Bueno, entonces, el artículo 1 les va a decir que se puede registrar como marca, el artículo 2 les va a decir que no se consideran marcas y no son registrables, esto que nosotros vimos, que no puede, el artículo 3, bueno, también les dice que no se puede registrar. El 4 habla de propiedad exclusiva de la marca, la duración, que es de 10 años, renovables, por supuesto, y habla del uso, la duración y habla del uso. Fíjense lo que les dice el artículo 5. El término de duración de la marca registrada será de 10 años. De 10 años. Podrá ser renovada indefinidamente por periodos iguales si la misma fue utilizada dentro de los 5 años previos a cada vencimiento. Es decir, me habla de que el plazo es de 10 años, pero además lo tengo que usar durante los 10 años, porque si no lo uso, sobre todo en los últimos 5, no puedo pedir la renovación de esa marca a mi nombre. Por lo tanto, si no lo puedo pedir, se cae ese registro a mi propiedad y podría tomarla otro, podría quedar vacante. La transferencia de la marca registrada, dice el artículo 6, es válida respecto de terceros una vez inscrita en la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial. Fíjense que el régimen que tenemos es de constitución, es constitutivo, no es declarativo. Una vez que está inscrito todo, antes de estar inscrito nada. No le vamos a pedir ni los trámites, ni las formalidades, ni nada de eso con respecto a marcas. Sí es importante por ahí saber el artículo 23 sobre extinción de marca por renuncia de su titular, por vencimiento del término de vigencia o por declaración de nulidad o caducidad del registro. Artículo 23 de esta ley que mencioné, 22.362. Bien. Para ir terminando, propiedad intelectual. Propiedad intelectual, ¿qué es lo que tenemos que saber? Bueno, en primer lugar también la conceptualización de lo que vamos a ver. Yo le estoy dando esto porque el mismo De Rosa me dijo, dales la conceptualización, no profundices demasiado en los regímenes. Entonces, ustedes para que se hagan una idea de cómo es cada tema. Bien, propiedad intelectual, ¿qué es la propiedad intelectual? Es la protección que le va a dar la ley al autor de una obra científica, literaria, artística o didáctica, por su creación intelectual. Entonces la protección que me da la ley, o en realidad le da al creador de una obra científica, literaria, artística o didáctica, para su creación intelectual. ¿Qué significa que la ley protege la propiedad intelectual?
Bueno, que obviamente que le va a permitir exponerla o reproducirla por cualquier medio, traducirla, explotarla comercialmente, autorizar a otros a hacerlo. También le permite impedir que cualquier otra persona no autorizada ejerza esos derechos. El registro, ¿es necesario registrar la obra? Sí, por supuesto que es necesario registrar la obra. Ahora, si no lo registro, también mantengo la propiedad de la obra. No es que yo la pierdo por no tenerlo registrado. Si yo escribo un libro y no lo registro, no pierdo la propiedad. Lo que pasa es que con respecto a terceros sí me puede dificultar la prueba de que es mía esa obra. ¿Se entiende lo que digo? Es decir, yo escribí un libro y mañana aparece un libro igual al mío y yo no lo tengo registrado, muchas veces pasa esto, piensen en la música sobre todo, cuando dicen me robó el tema, y bueno, pero lo tenías registrado, y si no lo tenés registrado, bueno, hay una complicación con respecto a la propiedad intelectual de esa obra. Ahí hay un tema emblemático, ustedes piensen con la balsa, la balsa, nosotros habitualmente, ¿con quién la individualizan esa canción? Díganme, porque si no me estoy quedando muy viejo. Lito Nevia. Con Lito Nevia, muy bien. Bueno, las malas lenguas dicen que es de Tanguito la balsa, y que en realidad Lito Nevia se la robó en el baño de un bar mientras Tanguito estaba totalmente ido por el consumo de sustancias. Entonces fíjense la importancia, porque es el tema emblema del rock nacional. Entonces, la importancia de registrar, es decir, puede hoy discutirse de quién es la balsa, pero en realidad quien la registró y quien la sacó fue Lito Nevia. Entonces, a partir de ahí no se discute mucho más y lo otro queda en el imaginario colectivo popular. ¿Dónde se registra? Bueno, en la Dirección Nacional de Derecho de Autor. En la Dirección Nacional de Derechos de Autor. Fíjense el artículo 1, dice, a los efectos de la presente ley, las obras científicas, literarias y artísticas comprenden los escritos de toda naturaleza y extensión, entre ellos los programas de computación, fuente y objeto, las compilaciones de datos o de otros materiales, las obras dramáticas, comunicaciones musicales, dramático-musicales, las cinematográficas, coreográficas, bueno, Es un artículo enunciativo, ¿no? Porque piensen que este artículo de esta ley, que es la 11.723, que regula la propiedad intelectual, fíjense, 11.723, estamos hablando de una ley de 1933, con lo cual es una ley que se ha ido agiornando, porque en 1933 sería medio difícil pensar de los derechos intelectuales del creador de un software. Por lo tanto, estos artículos son enunciativos y muchas veces van sufriendo modificaciones a lo largo del tiempo. El artículo termina diciendo, la protección del derecho a autor abarcará la expresión de ideas, procedimientos, métodos de operación y conceptos matemáticos, pero no esas ideas, procedimientos, métodos y conceptos en sí, sino que regula el cómo hacer, no el cómo se hace. Es una diferencia muy pequeña, pero sustancial en esa materia. Bueno, el artículo 2 dice, el derecho de propiedad de una obra científica, literaria y artística comprende para su autor la facultad de disponer de ella, de publicarla, de ejecutarla, de representarla y exponerla en público, de enajenarla, de traducirla, de adaptarla, de autorizar su traducción y reproducir en cualquier forma. A mí qué me interesa o qué les va a interesar a los profesores si se le preguntan propiedad intelectual, bueno, la conceptualización, dónde lo escribimos, quiénes son, quién puede ser el titular de este derecho, los titulares de la propiedad intelectual, ¿no?
¿Quién es el titular de la propiedad intelectual? Y el titular de la propiedad intelectual, ¿quién va a ser? Bueno, el que la creó, ¿no? Primero. Los herederos o derechohabientes, en segundo lugar. Los que tengan permiso por el autor para traducir, adaptar, modificar o transportar la nueva obra intelectual. Y además, dice, las personas físicas o jurídicas cuyos dependientes contratados para elaborar un programa de computación hubiesen producido un programa de computación en el desempeño de sus funciones laborales, salvo estipulación en contrario. Por otro lado, y finalmente yo les diría, siempre interesa el plazo. ¿Por cuánto tiempo vos tenés la obra? Acuérdense que veníamos hablando de marca de los 10 años. Bueno, la propiedad intelectual en cabeza de las personas, del titular, es toda su vida. Es toda su vida. Entonces, mientras yo viva, soy propietario intelectual de mi obra. Pero si yo fallezco, ese plazo se modifica. Fíjese el artículo 5 bis. Dice, la propiedad intelectual sobre sus interpretaciones o ejecuciones fijadas en fonogramas corresponde a los artistas intérpretes por el plazo de 70 años, contados a partir del año, bueno, contados a partir de enero del año siguiente al de su publicación. Asimismo, la propiedad intelectual sobre los fonogramas corresponde a los productores por el plazo de 70. El artículo 6, acá es. Los herederos de derechohabientes no podrán oponerse a que terceros reediten las obras del causante cuando dejen transcurrir más de 10 años sin disponer su publicación. Tampoco podrán oponerse los herederos de derechohabientes que terceros produzcan las obras del causante después de 10 años de su fallecimiento. En estos casos, si entre el tercero editor y los herederos de derechohabientes no hubiera acuerdo sobre las condiciones de impresión de distribución de precuraria, ambas serán fijadas por árbitro. Esto se refiere a que una vez fallecido el inventor, el propietario intelectual de la obra, y queda en manos de los derechohabientes o de los herederos esa obra, y hay disputas entre el que quiera reproducir esa obra y el que tenga en cabeza por herencia el uso de esa obra, tienen 10 años para poder hacer el uso o no el uso por parte de estos herederos. A ver, ¿qué otra cosa puede ser interesante en esto? Que esté olvidándome. ¿Puede repetir en dónde más. se inscribe? No hay mucho más. No hay mucho más. No hay mucho más. ¿Alguien me preguntaba? Sí, ¿puede repetir dónde se inscribe? ¿Dónde se inscribe? Sí. Sí, en el registro de la propiedad intelectual. En la Dirección Nacional de Derecho de Autor, en realidad. Listo, gracias. Profe. A ver, quedó claro el tema de la duración del derecho de propiedad. En cabeza del autor toda la vida, en cabeza de los herederos 70 años, para hacerlo bien claro. Para intérpretes o reproductores de registros sonoros 70 años. Y para obras fotográficas 20 años y para las obras cinematográficas 50 años. Desde la muerte de los últimos colaboradores. Sí. No, yo le quería consultar, que no llegué a escuchar, ¿dónde se debe inscribir lo de marcas? La de marca Instituto Nacional de la Propiedad Industrial. Y una última cosa, que sí, a ver, puede ser una pregunta que no los va a sacar del parcial, pero que sí tienen que saberlo. ¿Qué pasa cuando terminan estos 70 años, 20 años, 50 años desde que se terminó el derecho que tenía el heredero? ¿Qué pasa con esa obra? ¿A quién pertenece? ¿Pasa al dominio del Estado? Bien, pasa al dominio público. La respuesta es sencilla. Se venció el plazo. ¿Y a quién queda? Bueno, es del dominio público. Pasa al patrimonio cultural de una nación, de nuestra nación. ¿Se entiende? Es decir, nadie podría cobrar ya por los derechos de autor de esas obras.
Por eso en algunos casos los herederos viven de las publicaciones o de las cosas que hagan sus causantes, ¿no? De las cosas que traduzcan, que inventen, no que inventen, perdón, sino que produzcan, ¿eh? Esas obras que produzcan, viven muchos de ellos. Por eso muchas veces se dice que los hijos de Charlie van a vivir de por vida de la obra de su padre, ¿eh? Porque tienen 70 años del fallecimiento, con lo cual viven todos de eso, de los derechos de la mujer. Bueno, chicos y chicas, ¿están claros? Recuerden esto, no es tema central, claramente ninguno de ustedes va a preparar este tema, pero sí sepan los lineamientos básicos, la conceptualización, el régimen general, dónde escribimos cada cosa. Con eso y con los artículos que más o menos les fui mencionando van a andar bien. Bueno, éxitos a todos. Espero que anden bien. Que aprueben. Gracias, muchas gracias. No es tan difícil. Gracias, nos vemos. Nos vemos, gracias. Chao. Gracias.